Vamos a tener un pequeño devocional. ¿Cuántos tienen el libro El discurso maestro de Jesucristo? Lo debemos tener todos, ¿no? El ¿Lo tienen? discurso maestro es esa parte de palabras de vida, ¿verdad? Sí, esa parte. Sí. ¿O es el...? No, es diferente. Es diferente, ¿no? El discurso maestro se enfoca en No es muy grande el libro del discurso En- maestro. Yo tengo, este se me hace que tiene el la sermón del portada- monte, ¿no? El sermón del monte, Tiene la portada a Jesús ahí en los el monte mandamientos. y con su gente. Ujú. Creo que es el discurso. Bueno, les voy a ir trayendo algunas hojitas. Si no lo tienen el libro a la mano, cada vez que podamos y tengamos la oportunidad de reunirnos, vamos a ir revisando ese libro. Vamos a estudiar algunas partes de ese ¿Pero libro. dónde lo puedo conseguir? la aplicación. ¿De dónde? Pero ella no tiene... No, yo no sé ella. nada. Pero yo les voy a traer las hojitas a los que no tengan, pero no se los voy a traer completo. Voy a ir trayendo unas pocas. ¿Cómo se llama? El discurso maestro También. de Jesucristo. Sí. Pero casi en la conferencia. Casi no hay rojitos. Pero yo les voy a traer hojitas impresas mientras se pueda conseguir algún libro. Tiene que haber algún libro extra en alguna parte. No es un libro muy grande, son 44 páginas, creo, nada más, algo así. Pero vamos a Hebreos capítulo 12. 12. 12. El capítulo 12 de Hebreos es un capítulo que se estudia, pero a veces no se estudia tanto como deberíamos. El capítulo 12 de Hebreos dice así en los primeros versículos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Me voy a parar ahí tantito. Esta semana, mi hija ha estado pasando bastantes problemas. Lleva 4 años de matrimonio, creo, algo así, y realmente está enfrentando dificultades terribles en su matrimonio. Y podemos decir por muchas razones, ¿no? El carácter, la mala elección, el no consultar a Dios antes de casarse. Podemos hacer una lista grande. La cuestión es que están pasando por problemas bastante terribles. Y hablando con ella ayer, después de que ella tuvo una noche bastante complicada, una noche terrible que pasó, le dije, mi hija, o sea, yo he estado orando por ti casi todos los días de mi vida, ¿no? Y digo, quizá algún día, para no mentir, algún día me he olvidado de orar por ti, ¿no? Pero he estado orando por ti constantemente, y yo estoy viendo, en lo que está pasando en tu vida, yo estoy viendo las oraciones contestadas para mí, en el sentido que Dios está usando las circunstancias de tu vida para corregirte, para salvarte, para que tú entregues tu vida y para que que Dios sea el primer lugar en tu vida siempre, que no sea tu esposo, sino Dios el primer lugar en tu vida. Y realmente yo mismo me sorprendí de haber dicho eso, porque yo nunca se lo había dicho, no lo pensé en decírselo, sencillamente cuando estaba tratando de aconsejarla y hablando con ella, me salió eso, porque me vino al corazón de que realmente yo he estado orando por la salvación de mi hija. ¿Por qué podría quejarme yo delante de Dios ahora que estoy viendo que ella está yendo a un punto en que solamente tiene una salida real, que es entregarse a Dios completamente, de todo corazón, y hacer de Dios lo primero en su vida? No tiene otra opción.
No tiene ninguna otra opción ella ahorita. Y yo le digo, y se empezó a reír un poco porque en realidad le digo, pues, ¿qué quieres? O sea, yo veo tu situación de una forma positiva, o sea, no es fácil. ¿A quién le gusta la corrección? No nos gusta ser corregidos. Pero Dios tiene que corregirnos para salvarnos. Tiene que permitir esas situaciones en nuestra vida a causa de nuestras malas decisiones muchas veces, para que nosotros podamos despertar y podamos ver qué es lo que tenemos que entregar a Dios, entregarlo de todo corazón, arrepentirnos, confesarlo, y estar dispuestos a que Dios nos dirija. Y es lo que trata el capítulo 12 de Hebreos. Capítulo 12 de Hebreos, lo que está diciendo en los primeros versículos es que hay cosas en nuestra vida. Si se fijan en el primer versículo, lo que está diciendo, hay cosas en nuestra vida que nos detienen. El apóstol está diciendo que nos despojémonos de ¿qué dice? De todo peso. De todo peso. ¿Y del pecado que dice? Que nos asedia. Hermano, en mi libro, en mi Biblia dice, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Más claro. Exactamente. Aquello que nos estorba, el pecado que nos enreda. Porque si se fijan, muchas veces las situaciones o las circunstancias especiales, difíciles en nuestra vida, se hacen más pesadas porque estamos pensando más en nosotros mismos que en lo que Dios puede hacer por nosotros. Porque dice que dejando eso y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Uh-huh. Así es. Entonces, este capítulo a mí me llamó la atención hace muchos años atrás porque realmente habla de la disciplina. Habla de la disciplina a la que se sometió nuestro Señor Jesucristo también, sin necesidad de pasar por ella. O sea, Él no pecó, Él no cometió agravio, Él no ofendió, no hubo pecado en Él. Y sin embargo, Él se sometió a esa disciplina, se sometió a la cruz del Calvario, se sometió a los rechazos de la gente, se sometió a la burla de la gente. Estoy estudiando el libro de Marcos y se sometió a que la gente lo escupiera, a que la gente lo golpeara, a que la gente se burlara de él. Se sometió a muchas cosas solamente por un objetivo maravilloso y glorioso que él quería alcanzar. Y nosotros estamos en la misma situación. No es verdad que estamos buscando un objetivo glorioso y maravilloso en nuestra vida. Pero constantemente tenemos que luchar con bajar la cabeza. Bajamos la cabeza y estamos viendo y observando solamente nuestro corazón, lo que los otros nos hacen, lo que no nos hacen, y entonces se nos hace más difícil esta carrera. Por eso dice el apóstol, despójense de todo eso. Entréguenlo a Dios, es lo que le decía a mi hija. O sea, estás tan concentrada en ti misma, estás viéndote a ti misma, déjalo. Si él se quiere ir, que se vaya. Si él no quiere venir a la casa, o sea, déjalo. Sencillamente no lo busques, no lo ruegues, no le hables, no lo estés dando duro por todos lados. Ella tiene un problema de carácter, ella le gusta hablar, le gusta reclamar, le gusta, ¿me entienden? ¿Sí? Todos hemos pasado por eso, yo creo. Entonces, tienes que orar, tienes que entregarte al Señor, tienes que decidirlo, pero eso tú lo decides. Yo te puedo aconsejar todo lo que tú quieras, pero la decisión es tuya. Tienes que despojarte de todo lo que te está arrastrando, tienes que dejar todo eso que te está sosteniendo, te está deteniendo para que tú sigas adelante.
Curiosamente, él decidió no llegar a dormir anoche a la casa, se fue a casa de su mamá porque donde él trabaja le queda más cerca a la casa de su mamá, creo, hasta cierto punto. Él tiene que viajar del estado de Hidalgo al estado de México, así a veces, pero trabaja en el estado de Hidalgo. Yo en la mañana me dijo que estaban preparando para ir a la iglesia y me dijo que él llegó a dormir anoche. ¿Sí? Pero es muchas veces lo que hacemos nosotros, y yo le decía a mi hija anoche, el día de ayer, le decía, muchas veces seguimos nosotros tratando de ayudar a Dios y no permitimos que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Nosotros insistimos en querer decirle, Señor, ayúdame, pero déjame que yo te ayude tantito. Y ahí estamos metiendo manos, estamos metiendo palabras, estamos metiendo acciones, estamos haciendo cosas aquí y allá para ayudarle a Dios a que corrija algo o que corrija algo en nuestra vida que Él es el único que se puede encargar. Nosotros solamente, como me dijo mi hija ayer en la mañana, empeoré las cosas. O sea, en vez de hacerlas mejor, las puso peor. Y esa es la cuestión. Por eso me parece muy interesante el libro del discurso maestro. Le mandé a ella un audio del discurso maestro de Jesucristo, como de 1 hora. Le dije, escúchalo pausadamente, haz anotaciones, toma un cuaderno, estúdialo y ve haciendo anotaciones de las cosas pues, más importantes que escuche. O sea, para que vaya ella aprendiendo, que el Espíritu de Dios le ilumine ese corazón y entienda más ampliamente las cosas. Y por eso quiero repasar esto. Dice el versículo 2 que no solamente tenemos que despojarnos de aquello que nos estorba, y Dios nos muestra qué es lo que nos estorba. Muchas veces nosotros pensamos que Dios nos deja solamente así, que no nos dice si estamos bien o estamos mal. No, Dios nos muestra qué es lo que nos estorba. Lo que pasa es que muchas veces nosotros cerramos los ojos y como no queremos dejar eso, pues lo brincamos nada más. Pero dice el versículo 2 que aunado a eso, tenemos que poner los ojos ¿en quién? Tenemos que poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacer de Dios lo primero en nuestra vida. O sea, tenemos que enfocarnos en puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el quien crea la fe en nosotros. Él es el quien define y afirma la fe en nosotros. Y de hecho, la palabra de Dios dice que los salvos, el pueblo remanente tiene la fe de ¿quién? Tiene la fe de Jesús, esa fe que Él vivió, esa fe que Él tenía todos los días, esa fe que Él era su vida cada día, es la fe que cada uno de nosotros, sus hijos, tenemos que tener. Un día vamos a revisar eso de la fe de Jesús, que es bien importante. Muchas veces no lo entendemos, muchas veces nos hemos quedado solamente con saber que hay unos estudios bíblicos que se llaman la fe de Jesús, y ahí se quedó solamente nuestro conocimiento o entendimiento de qué es fe, y lo convertimos en doctrinas, en una serie de doctrinas, en guardar doctrina. Pero la fe de Jesús va más allá que eso. Y eso es bien importante que lo lleguemos a entender. Pero dice el versículo 2 que para que él viendo el gozo que había por delante, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahí está un punto bien importante, porque ¿qué pasa en nuestra vida? Cuando Dios nos está corrigiendo, cuando hay dolor en nuestras vidas, ¿qué es lo primero que queremos hacer? Salir huyendo, ¿ah? ¿Qué es lo primero que le vamos y le decimos a Dios? Quítame ese sufrimiento, aparta de mí, arregla esta situación. Y no queremos la corrección divina. O sea, no la queremos. O sea, primero le pedimos a Dios, sálvanos, pero ¿Dios nos puede salvar en nuestros pecados?
¿Verdad que no? Dios puede salvarnos en nuestros pecados secretos. Dios puede salvarnos en nuestras actitudes no amorosas con nuestro prójimo. Dios puede salvarnos en que nosotros no apreciemos el valor que tenemos, por lo cual Él se sacrificó en la cruz del Calvario. Buenos días. Disculpen, buenos días. ¿Cómo están? Sí. Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, hermana, ¿y usted? Bien, gracias. Gabriel, para servirle. Mari. Mucho gusto. Con permiso, Disculpen, disculpen. Pásale, ha salido. Sí. Pase. Vamos a dar un bañito nosotros porque andamos todos. Por cierto, hay una señora aquí en Cottonwood que está interesada en estudiar. Se llama Angélica Acosta. Dijo que a lo mejor el próximo fin de semana, yo sé que ustedes van a salir el próximo fin de semana, van a México, ¿no? Pero No vamos a salir pronto, pero van a estar visitas. ok. Entonces, pero ella está interesada en el seminario de la próxima semana. Entonces, tenemos que, no sé si vaya a asistir al último, pero dijo que estaba interesada. ¿Viene de Entonces, Tlaxcala? no, es de Cottonwood. ¿O de Cabo? Sí. Pues nos debería decir dónde vive o algo para mandar. Bueno, ella solamente me mandó un mensaje y me dijo que estaba interesada, pero y que le gustaría asistir. Así que vamos a ver, primeramente Dios, al rato que nos pongamos de acuerdo porque di la dirección de aquí, pero vamos a tener que modificarlo. Vamos a tener que ver dónde nos vamos a reunir el próximo sábado, porque yo les informé a ellos que a lo mejor teníamos que cancelar, pero dijeron no queremos cancelar, de todas maneras vamos a ir. Así que ellos quieren venir de todas maneras. ¿Usted se refiere a los que vienen a dar el seminario? Sí, bueno, nomás viene uno. Okay, El hermano Juan Carlos Contreras se llama. Sí, él tiene algunos videos grabados en inglés en el sitio de Pioneer Health Missions también. Pero lo va a dar en español. Bueno, continuamos. Comentarios hasta aquí. Recuerden que esto es interactivo. Comenten. Pueden comentar sobre la experiencia de su vida también, porque eso nos nutre a los demás también. Yo le decía a mi hija ayer, le digo, ciertamente le digo, Dios me ha tenido que corregir muchas veces en mi vida. Y fácil no ha sido. Y nos sigue corrigiendo, yo creo. Y nos sigue corrigiendo. Mientras estemos aquí, Él nos va a seguir corrigiendo, ¿verdad? Porque no somos perfectos. O sea, si tú le pides a Dios que te salve, Él tiene el poder para salvarte. Y si tú crees que Él tiene el poder para salvarte, Él va a hacer, con esa fe pequeñita que tienes, lo que esté en su mano para salvarte. Pero tiene que corregir cositas aquí en el carácter. ¿Sí o no? Pero la cuestión es qué hacemos cuando la corrección llega. Pues, hermano, yo considero que aquí está la respuesta. Dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Pero para eso debemos en realidad de enfocarnos en nuestra fe, pedirle a Dios que nos dé fe para poder. Yo cierro mis ojos y lo veo como cuando uno lo enreda alguna cosa y tiene uno que quitárselo y cuesta a veces la quitar porque hasta deja espinitas, pero tenemos que sacarnos hasta la última espinita para sentir bien después. Entonces, y que enfocamos nuestra mirada, nuestra fe en Dios. Uh-huh. Y eso es lo que nos enreda. Sin embargo, o sea, cuando yo estaba hablando con mi hija me decía, suena muy bonito. Dice. Y yo ya sabía que me iba a decir eso, ¿no? Le digo, sí, suena muy bonito, pero cuando estás en medio de la corrección divina, ¿es bonito? Cuando está en medio de ese enredo.
Cuando estás en medio, cuando estás acostumbrado a caminar con la espina en el pie y ya se te enterró y ahí está y te molesta, pero no tienes ganas de Como que se acostumbra uno. quitarte el pie, pero llega un momento en que te tienen que sacar esa espina y esa espina tiene un ganchito. Y cuando te tienen que sacar la espina y tiene ese ganchito, ¿qué es lo que va a hacer con tu carne? Se va a jalar. La va a jalar y te va a doler y no quieres, ¿sí? No quieres porque duele, lastima. Es que lo que pasa es que las cosas que nos enredan son cosas buenas a veces. Son cosas como el trabajo, ¿verdad? Que es algo bueno, es una bendición de Dios. Yo hablaba con mi hermana esta semana y me estaba diciendo ella hace unas semanas atrás, dice, de verdad que ella estaba buscando un local porque ella es estilista y sabe todo acerca de la belleza y todo eso. Entonces ella quería un local para poner su salón, porque ella tiene un salón en su casa. Entonces quería poner un local donde esté algo concurrido, donde la gente pueda llegar más, que esté más accesible. Y me decía ella, es que desde que empecé a asistir a la iglesia, el Señor me ha bendecido mucho, o sea, ya no estoy, o sea, inclusive ya se olvidó del local, ¿verdad? Ya no me ha mencionado nada, porque tiene tanto trabajo en su casa que no tiene tiempo a veces ni de hacer comida. Entonces, lo que yo trataba de decirle anoche, que estábamos hablando, que tenga cuidado, que se organice para que la bendición no se vuelva una maldición, ¿verdad? Porque la bendición monetaria puede llegar a ser una maldición cuando dejamos de cumplir, ¿verdad?, con nuestras obligaciones, con los deberes más bien que tenemos como madres de familia, como hijas, como en la sociedad simplemente, ¿no? O sea, y entonces ahora tiene tanto trabajo que ya ni atiende a su familia, ya no puede ni comer a su hora porque está trabaje y trabaje, ¿no? Y es que aparte en el día hace tanto calor que deja el trabajo para la noche y se está desvelando trabajando. Entonces es ahí donde las cosas buenas se vuelven malas, pero uno no se da cuenta porque uno piensa que es la bendición que Dios le está mandando, ¿verdad? Y entonces ahí, yo pues en mi experiencia, ¿verdad? A través de los años, yo siempre fui muy incrédula y he sido una persona muy, ¿cómo puedo llamarle esa palabra? No se me viene a la mente en este momento, pero siempre he querido hacer las cosas por mi cuenta, ¿verdad? Y yo digo, no, es que Dios es Dios, pero yo tengo que hacer mi parte, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? La palabra de Dios dice que debemos de orar y por el otro lado trabajar, ¿verdad? Hacer nuestra parte, pero a veces nosotros queremos hacer la parte de Dios también, y es lo que a Dios le ha costado mucho conmigo, ¿verdad? O sea, porque yo siempre quiero hacer la parte y estar siempre haciendo cosas. Y entonces Dios, para enseñarnos a depender de Él, me ha tenido que quitar todo, ¿verdad? Me ha tenido que quitar toda solvencia económica. Nos quitó, recuerdo, cuando mi esposo se quedó sin trabajo, nos quedamos con solo una casa para limpiar. Pero yo tenía dinero ahorrado y aparte tenía un terreno y lo vendí. Entonces se nos fueron ahí $12,000, $6,000, $18,000 y aún yo no aprendo, digo yo, es que a Dios le ha costado mucho, ¿verdad? A veces Dios nos tiene que quitar todo lo que tenemos para enseñarnos y para decirnos, ¿sabes qué? Mira, tú no eres nadie, tú no eres nada sin mí. Y Dios nos sigue enseñando, por eso lo digo, por experiencia se los digo, porque realmente no es que Dios quiera que suframos, pero a veces el sufrimiento es el único camino que Dios tiene para que aprendamos y para que entendamos las cosas y para que entendamos que la ropa, las cosas de esta vida, los muebles, la casa hermosa, todo eso, los carros de lujo que la gente envidia,
Eso no es nada delante de los ojos de Dios, porque para Él un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que quiera servirle, que quiera mirar por el pobre, por el necesitado, por el que sufre, por el que tiene un tiempo para escuchar, al que nadie quiere oír. Eso es lo que a Dios le interesa. Y eso es lo que Dios nos trata de enseñar cada día, ¿verdad? Que dependamos de Él y que teniéndolo a Él no nos va a faltar nada. Amén. Amén. ¿Sí va a comentar algo? No, está. ¿No? Ok. ¿No? Ok. Bueno, aquí en el versículo 2 podemos sacar varias cosas, pero ¿en dónde está nuestra mirada puesta? Pues debería estar en Jesús, ¿verdad? Pero a veces nuestros hechos dicen que no. Pero sí, en Jesús, pero ¿qué es lo que representa Jesús para nosotros? Representa la vida eterna, representa el gozo de estar en su presencia por la eternidad, representa... A veces como que nos quedamos muy cortos. En expresarlo, ¿verdad? Sí, o en vivirlo. O sea. Él es nuestra paz, principalmente en nuestra paz. Y debería ser todo, pues así, realmente Jesús merece que estemos proclamando a la gente lo que Él está haciendo por nosotros. Porque lo vivimos, Ajá. ¿no? Sí. Porque, o sea, cuando Jesús iba a enfrentar la cruz, ¿qué es lo que Él vio del otro lado? Pues el galardón. ¿Qué es lo que dice los Isaías 53? Él Ujú. dice que por Él muchos, ¿qué? Fuimos sanados por sus llagas. Mire, vamos a Isaías 53 para que lo leamos y estemos... Para que vean lo que les quiero decir. Isaías 53, si alguien quiere leer 53, 10, 11 y 11. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Pues se fijaron lo que dice el versículo 11. Hermanitas, allá, el versículo 11, fíjense lo que dice. Compárenlo eso con Hebreos 12. ¿Verá el fruto que dice? ¿Cómo dice sus Biblias? Verá y será saciado. El trabajo de su alma verá y será saciado. Ermita Elizabeth. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. ¿Y hermana Chefi, cómo dice su versión? No lo tengo, no lo estoy leyendo, que solo estoy escuchando. No, ¿por qué no va a Isaías 53, por favor? El versículo 11, y ahorita que... Pero vean lo que dice el versículo 11. ¿Qué significa el fruto? Los salvados, los redimidos. El fruto siempre es lo que produce un árbol, ¿no? 53:11, hermano. Sí, por favor. Es que como que está muy oscurito. Ok. Después de tanta aflicción, ver la luz. Wait. 12. No prende ya, ahí se compone, Ok, dice, después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Analicen un poquito, si o no se parece a lo que dice Hebreos capítulo 12, ¿no? Lo que está diciendo ahí es que nuestro Señor Jesucristo
pasó esas tribulaciones, pasó lo que tenía que pasar porque había algo más adelante que él iba a disfrutar. ¿Y qué es lo que iba a disfrutar él? Los Porque, como compañeros dice, redimidos. después de tanta aflicción verá la luz. Sí, pero ¿qué es ese fruto? ¿Qué es esa luz? ¿Qué es ese resultado de su aflicción? ¿Cuál es eso? Ahí lo dice, el versículo 11. ¿Cuál es el resultado de su aflicción? ¿Qué es lo que qué es lo que produce esos frutos de lo que él pasó? Ya el hermano Félix lo dijo, pero lo dijo muy suavecito, no lo escucharon. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y qué dice la segunda parte? ¿Quedará? Satisfecho. ¿Qué quiere decir la palabra? ¿Qué quiere decir quedará satisfecho? Pues va así, valió la pena mi sacrificio. O sea, va porque... Contento, satisfecho, valió la pena. Ujú. Esto que... Ahora, pero ¿qué dice más adelante? Por su conocimiento justificará a mi siervo Muchos. a muchos. Pues cargará con la maldad de ellos, dice. El Señor cargará con la maldad de ellos. Hermano, ¿sabes que la experiencia de nuestro Señor Jesucristo es una experiencia que su pueblo remanente tiene que pasar? Tiene que pasar. Ahora, fíjense, Él estuvo dispuesto a pasar todo esto solamente para que tú y yo pudiéramos ser librados del pecado y podamos estar con Él de regreso por la eternidad. Pero Él lo vio de antemano. Y porque Él lo vio de antemano y Él lo observó de antemano y Él sabía que si Él permanecía firme y fiel a lo que Él tenía que pasar, al plan de Dios, el resultado iba a ser gigantescamente maravilloso para el universo. Y en eso estamos incluidos. En el resultado, en los frutos, estamos incluidos tú y yo. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice, hay que despojarse de todo, hay que enfrentar la corrección, hay que ver, nos está diciendo también con estos versículos que tienes que ver los resultados, el fruto de la aflicción de tu alma. Si te quedas viendo solamente el sufrimiento, o sea, si Jesús se hubiera quedado en el Getsemaní, ¿qué pasa? Si Él se hubiera quedado ahí, ¿hubiera habido frutos? ¿Todo su trabajo de 3 años y medio hubiera valido la pena? ¿Verdad que no? Si Él se queda en el Getsemaní cuando por esa angustia tan profunda que Él estaba pasando, sus vasos capilares se abrieron y empezó a sudar sangre. Y Él hubiera dicho, hasta aquí, no más. ¿La predicación de Juan el Bautista hubiera valido la pena? ¿La predicación de los profetas hubiera valido la pena? ¿Verdad que no? Todo hubiera quedado allí. Era mucha la carga que llevaba. Ahora, comparando la carga de Cristo, nuestra carga que llevamos ahorita, o la que hemos llevado en algunos momentos, ¿es tan pesada como la de Él? No, no parece nada. ¿Verdad que no? Pero si nosotros, como dice aquí en el libro de Hebreos, regresan al libro de Hebreos capítulo 12, fíjense lo que dice. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación, Hebreos 12:5, que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que aborrece disciplina. ¿Eso dice? Al que ama. ¿Qué significa amar en el sentido del amor de Dios? ¿Qué significa amar? Porque es lo mejor para dar todo lo necesario. Esa palabra amar ahí es muy amplia, ¿no? No es el querer ahí que dicen los novios o los esposos a veces.
te quiero mucho, mi vida, y te quiero. Y cuando llega la prueba, la pareja dice, te quiero mucho, pero de lejos, ¿no? Te quiero bien lejos. Te quiero bien lejos, ¿no? Eso no es amar. La palabra amar, cuando se habla que Dios te ama, tienes que verlo en el contexto de que Él dio a su único hijo, su hijo de Él, de su esencia, de su ser, al quien Él más ama, lo mandó a la cruz del Calvario por ti y por mí. Lo sacrificó como un cordero de expiación. Ese es el sentido del amor de Dios. Ese es lo que abarca el amor de Dios. Si quieres saber un poquito más del amor de Dios, tienes que analizar eso. El 6 dice, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Pero el 7, ¿qué dice? Soporten ustedes el castigo y así Dios los tratará como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrige? Ahora, ¿qué pasa si el Señor Jesucristo, cuando estaba pasando por esa tribulación, Él vio más adelante, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces cuando estamos pasando por una tribulación, por una corrección en nuestra vida? ¿Qué es lo que quiere el apóstol Pablo que hagamos? Pues verlo con agradecimiento. Como una bendición. Sí, y decir, Señor, yo sé que me estás corrigiendo, pero dame fuerzas para soportarlo. Porque ¿cuál es el resultado de eso? ¿Cuál va a ser el resultado de la disciplina del Señor? Por eso, y luego, y también sigue diciendo el 8, pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, es que ustedes no son hijos legítimos, sino ilegítimos. ¿Están entendiendo el punto, hermanitas, hermanos, aquí? O sea, la cuestión es que nosotros, ahora cuando hablaba de la experiencia que Cristo pasó, nosotros como hijos de Dios, hijos legítimos de Dios, si nosotros alabamos a Dios aún por la corrección, por el momento de tribulación, por el momento de sufrimiento que pasamos, entregamos a Dios y nos despojamos de lo que tenemos que despojarnos, ¿tu experiencia no le va a servir a otros? ¿Cómo vas a animar a otros si en el momento de la corrección y la disciplina tú bajaste las manos y te quedaste ahí? ¿Qué le vas a decir a alguien más de tu vida? Es que yo estaba pasando por un momento así, pero no quise y mejor me regresé. ¿Entienden el punto? Y muchas veces, bueno, en lo personal muchas veces he sido tentada a desistir, ¿no? Cuando han llegado situaciones en mi vida que ahorita ya tengo casi 20 años, ¿no? Que conocí la palabra. Y los primeros años pues fueron los más difíciles, ¿no? Cuando el Señor me tuvo que empezar a quitar, ¿verdad? A quitar esas costumbres, esos hábitos, esas ideas que yo tenía, ¿no? De la vida y de muchas cosas. Entonces hubo momentos en mi vida en que yo pensé en dejar el camino, ¿verdad? En volver a lo mismo, a volverlo a lo de atrás, ¿verdad? Y entonces, pero siempre el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo digo, estaba ahí, ¿verdad? Diciéndome, mira, pon atención, de cómo te vas a regresar. Y todavía a veces, o sea, la tentación, yo digo, mientras estemos en esta tierra, el enemigo nos sigue tentando, ¿verdad? Porque Él nos conoce. Él no puede entrar, dice el Espíritu de Profecía, que Él no puede entrar a nuestra mente y ver qué estamos pensando, pero Él nos estudia con cuidado. Él sabe y nos pone esas tentaciones, ¿verdad? Para que nosotros caigamos y reneguemos de Dios. Entonces, la idea de Él es que nosotros nos perdamos, ya lo sabemos. Él está perdido, Él sabe que